Dinamis, que es el poder, capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Se traduce como milagros. En Mateo 11:20 nos dice: luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Decía: pobre de ti, Corazín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero les digo que en el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Capernaum, ¿de verdad piensas que subirás al cielo? Pues no hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Pero les digo que el día del juicio Dios mostrará más paciencia con Sodoma que con ustedes. Aquí podemos darnos cuenta que lo que el Señor quería era un arrepentimiento genuino. Él quería que esos pueblos, al ver los milagros y al ver todo el poder de Dios, pudieran cambiar y arrepentirse. El significado de arrepentimiento en la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de vida que implica apartarse del pecado y volverse a Dios. Es un principio fundamental del Evangelio. Implica, uno, cambio en nuestra mente. Efesios 4:23, nueva traducción viviente, nos dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Romanos 12:2, LBLA, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. También tenemos otra parte de la cual nos habla, que es el alma, el cambiar también ciertas áreas de nuestra alma. El significado de alma significa nepesh, que quiere decir alma, ser, vida, corazón. Nepash, el nombre se refiere a la esencia de la vida, la respiración, tomar aliento. Sin embargo, de este concepto concreto se fueron desarrollando una cantidad de significados más abstractos. El nombre aparece por primera vez en su acepción primaria, en Génesis 1:20, seres vivientes. Aparece por segunda vez en Génesis 2:7, ser viviente. En Samuel 18:1 dice así: y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Algo que puede atar al alma no es un cuerpo físico, son tus palabras. Tus palabras son las que atan al alma. Todo lo que tú digas, todo lo que tú hables con tu boca, eso es lo que ata al alma. Tu alma puede ser atada por tus palabras, por lo que tú hablas, por lo que tú dices. El alma se liga por tus palabras. En Ezequiel nos dice: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. En Jeremías 24:7, nueva traducción viviente, les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
porque se volverán a mí de todo corazón. En Salmo 51:10, Nueva Traducción Viviente, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mateo 6:21, Nueva Traducción Viviente: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Es necesario que nosotros cambiemos el espíritu de nuestra mente, pero también que limpiemos nuestro corazón, que nuestro corazón sea cambiado, sea distinto, porque si nosotros no cambiamos el espíritu de nuestra mente y no cambiamos lo que nuestro corazón tiene, entonces muchas veces por eso no podemos alcanzar nuestros milagros, nuestras promesas. Muchas veces la mente dice sí se puede, sí se puede. Dios te dice que sí se puede. Pero muchas veces el alma, que es tu carne, te dice, ¿cómo crees? Eso no se puede. Entonces, cuando nosotros no logramos cambiar el espíritu de nuestra mente y nuestro corazón, nos va a ser difícil obtener el milagro que Dios tiene para nosotros. En Primera de Corintios, Nueva Traducción Viviente, nos dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Luego entonces, si el Espíritu Santo de nuestra mente es renovado y nuestra alma es transformada a la imagen de Dios, nuestro cuerpo sufrirá las consecuencias de ello, estando físicamente sano. Si nosotros tenemos un espíritu sano, un alma limpia, por consecuencia, nuestro cuerpo estará sano. Es necesario cambiar estas áreas de nosotros para poder avanzar y ver la manifestación de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Después regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad. ¿Qué significa la incredulidad? En Hebreos 13, del 12 al 19, BLPH, dice: procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo y perverso, que lo aparte del Dios viviente. Más bien exhórtense unos a otros día tras día, mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca sus conciencias, porque solo si mantenemos firme hasta el fin la confianza del principio, compartiremos la suerte de Cristo. Es lo que se nos dice cuando hoy escuchamos la voz del Señor. No cierren herméticamente el corazón, como hicieron los que se rebelaron. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor, porque
¿Acaso fueron todos los que habían salido de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quienes se indignó el Señor a lo largo de aquellos 40 años? Está claro que contra quienes pecaron, y por eso sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. ¿Y a quienes sino a los rebeldes aseguró con juramento que no entrarían en su descanso? Vemos efectivamente que no pudieron entrar por falta de fe. El significado de incredulidad es apista en griego, que dice privativo, pistis, que habla de fe. Se traduce incredulidad, traducido poca fe. Sí es cierto que algunos no creyeron, pero eso, ¿qué importa? ¿Acaso su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? Romanos 4:20. PDT nos dice, mantuvo firme su fe en la promesa de Dios, sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte, y así él daba honra a Dios. Mateo 18:20. Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, que si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Dios quiere que nosotros tengamos fe, que confiemos en sus promesas, en su palabra. No basta solamente con hablar o pronunciar su palabra. Se necesita creer, pero se necesita también tener a Dios como amigo. Se necesita tener una relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, Dios nos habla, Dios nos consuela, Dios nos ayuda, pero Él quiere que nosotros le invitemos a que nos ayude en todos nuestros problemas, en todo lo que nosotros tenemos y hacemos. Él quiere caminar con nosotros, pero necesitamos nosotros invitarle a Él y tener una relación íntima con Dios, como cuando nosotros les hablamos a nuestras amistades, amigos. Tú te sientas y le platicas muchas cosas. Lo mismo pasa con Dios, pero Dios quiere ser nuestro mejor amigo, no como los amigos del mundo, sino un amigo muy especial. Todo lo que pase por tu mente es más importante que las palabras que podamos hablar, porque todo lo que tu mente tiene, eso lo mira el Señor. Él ve tus pensamientos y Él sabe lo que piensas. A Él no lo podemos engañar. Él sabe perfectamente cuáles son nuestros pensamientos de bien y de mal. Mateo 7:8, Reina Valera 1960 nos dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Juan 2:24, PDT nos dice, pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Dios sabe lo que pensamos. A Él nadie le puede engañar. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Él se compromete contigo. Él establece un pacto contigo. En Apocalipsis 3:20, BLP nos dice,
¿No ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañía. Dios quiere que nosotros le abramos la puerta a nuestra fe, a nuestra confianza en Él, a nuestros pensamientos, a nuestra alma. Él quiere que le abramos la puerta como un amigo nuestro, pero sobre todo como nuestro gran Padre, porque tenemos el privilegio de decirle Abba Padre, porque Él es nuestro Padre, el que nos ayuda, el que nos esfuerza, el que nos sostiene, el que conoce nuestra más íntima necesidad. Aquí vemos que Jesús toca la puerta y aquí vemos cómo Él cena con sus discípulos y de la misma manera, cuando Él entra en nuestras vidas, Él come con nosotros, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, desayuna con nosotros, come, va donde nosotros vamos, porque Él nos amó y tanto nos amó que decidió subir a la cruz y dar su vida por nosotros, perdonar nuestros pecados y darnos todo el bien que no merecemos. Aquí podemos ver en el capítulo de Juan, cuando nos habla del primer milagro que hizo Jesús, cuando Él convierte el agua en vino, podemos darnos cuenta de que en este pasaje Dios conversa con María, porque el mismo Señor Jesucristo le decía que todavía no había llegado su tiempo para hacer ese tipo de milagros. Esto quiere decir que a causa de la petición de María fueron bendecidos los borrachos que estaban ebrios. Pero quien intervino para que pudieran tener más vino fue María. Esto quiere decir que a través de otras personas que intervengan por nosotros, que intercedan por nosotros, Dios puede bendecirnos a través de la boca de otras personas para poder conseguir nuestras peticiones y nuestros milagros. Solo basta que alguien tenga esa relación íntima con Dios, esa amistad de hijo a padre, para que Él pueda tocar su corazón y extender su misericordia. Por eso la palabra del Señor nos dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración de una madre hace que Dios pueda mantener a su hijo a salvo, aun y cuando éste esté en pecado. Por eso nunca dejen de orar por sus hijos. La oración de una esposa hace que el negocio de su marido sea próspero, aunque éste ande en sinvergüenzadas o con otra persona. La oración de una madre es escuchada por Dios, como sucedió con María. Escuchó su petición de proveer más vino. Dios nos pide que nosotros oremos unos por otros. La Biblia nos habla de que Lot fue bendecido por Abraham. No fue Dios el que determinó bendecirlo, sino que a causa de Abraham le produjo una bendición a Lot.
Génesis 13:8 de HH dice, así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Hay mucha gente que ora, pero que su voz no va a producir el milagro. En ocasiones es otra persona la que ora para que suceda ese milagro. Quiere decir que la oración que tú necesitas no está en tu boca, sino en la boca de otra persona. Por eso Dios nos dice en Levítico 19:18, DHH, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Tenemos que orar unos por otros, bendecirnos unos a otros, amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, porque eso es lo que quiere el Señor. Esto quiere decir que la oración de otro es la que va a producir el milagro. Hay gente que le falta la humildad para pedir oración por lo que están pasando, sea cual sea la situación. La vergüenza o el equívoco pensamiento no nos ayuda a que Dios se manifieste en nuestro problema o situación o asunto. A Dios le importa tu reputación. Por eso nos dice en el Salmo 25 del 3 al 6, nueva traducción viviente. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda que el amor de Dios es inagotable, que Él ha mostrado su misericordia por todos los siglos. Por eso es que también nos dice que nosotros debemos de recurrir a Él, debemos de ponernos bajo su amparo, debemos de creer en sus palabras, en sus promesas, porque Él nos dio vida. Por eso le pedimos al Señor que no se acuerde de los pecados de rebeldía durante nuestra juventud, que se acuerde de la luz de su amor inagotable, porque la misericordia es grande del Señor. Por eso nosotros le pedimos que nos proteja, que rescate nuestra vida en sus manos, que no permita que seamos avergonzados, porque nosotros confiamos en Él y nos refugiamos en Él. Que la integridad y la honestidad nos protejan, porque en Él ponemos nuestra esperanza. Porque Dios, así como rescató a Israel de todos sus problemas y angustias, Dios también nos rescata a nosotros de toda la circunstancia, porque no hay nada imposible para Él. Cuando tú invitas a Jesús a ti, cuando tú lo invitas a que forme parte de ti, pasa como lo que pasó con María. Jesús fue invitado a esa boda y él fue y produjo el milagro del vino. Esto quiere decir que cuando tú invitas a Jesús a tu vida, a participar en tu vida, quiere decir que todo lo que salga mal, Él se hace cargo, porque Él es nuestro Dios.
Él es nuestra esperanza. A causa de alguien, una persona puede ser bendecida. A causa de la oración de otra persona, puede venir salud, puede venir salvación, puede venir libertad. Pueden ser activadas y provocados los milagros. Dios te habla por pensamiento. La palabra nos dice que el Espíritu Santo nos hace recordar. En Juan 14:26, nueva traducción viviente. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Lucas 12:12, nueva traducción viviente. Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Él no nos dejó solos. Él nos dejó el Santo Espíritu para que seamos ayudados. Dios no quiere que seamos avergonzados. Dios quiere estar en nosotros. Lamentablemente nos han enseñado a que debemos rogar y pedir, que no está mal, pero a Dios a veces también se le exige. Y una cosa es exigir, porque la gente confunde el exigir con el mandar. A Dios no le podemos mandar. Y les voy a poner un ejemplo. Un padre está obligado a dar lo necesario a sus hijos, por lo que cuando el hijo viene y le dice, papá, necesito una libreta para la escuela, él se la tiene que proveer porque está comprometido con sus hijos. Así si le pide comida, ropa, zapatos, lo que tú quieras, el padre tiene que proveerlo porque lo necesita. La voz que rompe los cielos es la de los hijos. Tenemos que tener clara nuestra identidad como hijos, porque debemos de saber que Jesús se comprometió con nosotros desde que lo recibimos y pasamos a ser sus hijos. Por lo mismo dice en el Salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es nuestro Padre. Él es el que nos provee todo lo que necesitamos. Nosotros tenemos que aprender a decirle al Padre lo que necesitamos. Cuando llegamos con el Padre, por lo general le queremos pedir algo, no sé si se acuerden en algún momento. Muchas veces llegamos con papá y lo abrazamos. Y ya lo estamos abrazando y estamos ahí, a lo mejor hasta jugando. Y llega un momento en que le decimos, papá, fíjate que necesito esto. Fíjate que tengo este problema. No sé cómo resolverlo. Fíjate que no he podido juntar para pagar ciertas cosas. Pero nosotros tenemos que saber pedir al Padre. Tenemos que saber hablar con el Padre, porque Él está dispuesto a proveer toda nuestra necesidad, porque Él es nuestro Padre. Nosotros tenemos que tener clara la identidad como hijos de Dios. Cuando nosotros estamos seguros de la identidad que tenemos, podemos atraer la voluntad del Padre a nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que Él subió a la cruz y pagó todos nuestros pecados y nos trajo sanidad
nos trajo libertad y nos trajo salvación. Cuando nosotros sabemos nuestra identidad, cae sobre nosotros la palabra. Hechos 1:8, nueva traducción viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí nos está diciendo que nosotros somos el vivo ejemplo de Dios, que donde quiera que vayamos nosotros vamos a representar a Jesucristo y que vamos a ser sus testigos de que Dios provee, de que Dios sana, de que Dios liberta, de que con Dios nada nos falta, de que Dios es nuestro Padre, de que Él nos oye, de que Él hace milagros en nosotros, porque por eso vamos a ser sus testigos. Para poder avanzar y obtener las promesas de Dios y esos milagros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, renovar el espíritu de nuestra mente, trabajar en nuestra alma, porque a donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en las cosas del mundo, entonces quiere decir que Cristo no está en nosotros. Debemos de quitar toda incredulidad, porque todo aquel que cree, todo le es posible. Tener clara la identidad de hijo o hija para reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Ser humilde y cuando sea necesario, pedir oración para que otros oren por ti. Dios obra a través de otros. Dios ya hizo tu milagro, pero te toca a ti traerlo y verlo realizado en ti. Te toca creer con todo tu corazón y con toda tu alma que el milagro ya está hecho, que el milagro ya lo hizo el Señor. Cuando nosotros creemos, algo se mueve. Cuando nosotros realmente sentimos y nuestros pensamientos están al nivel de los pensamientos de Dios, podemos atraer eso que nosotros estamos pidiendo, que nosotros estamos clamando. Necesitamos cambiar nuestra mente, porque somos lo que pensamos, atraemos lo que pensamos. Necesitamos cambiar nuestra alma, porque el alma nos puede distraer. Mientras que el alma puede estar pensando en una cosa, mi mente puede estar pensando en otra. Necesitamos poner de acuerdo el alma con el espíritu de la mente para estar en unidad. Tenemos que tomar el papel de hijos, de hijas, y declarar la palabra que nos fue dada para ser testimonio vivo de aquel que nos salvó, de aquel que nos ha dado vida, de aquel que nos dio soplo de vida, para que seamos testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, porque no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Por eso sabemos que tu milagro ya está hecho, pero tienes que arrebatarlo, porque dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia
y solamente los violentos arrebatan esas promesas, esas bendiciones. Tómate tu papel en serio. Eres un hijo y una hija de Dios. El poder está dentro de ti. Solamente necesitas cerrar tus ojos y verlo hecho. Ver cómo Jesús hace milagros en tu vida, en tu economía, en tu casa, en tu familia, a donde quiera que tú vayas, porque Él nos ha dado el poder para gobernar y para decirle a todo problema, muévete de aquí y te mueves hacia allá, porque tengo la autoridad y el poder de Dios para hacerlo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanas, y gracias, hermanos.